En este tutorial les queremos mostrar cómo configurar la portada o presentación de un aula virtual. Esta sección se distingue de las otras, a las que vamos a llamar secciones de contenido, que son aquellas en las que se desarrollan efectivamente las unidades de nuestro programa y agrupamos la bibliografía, las actividades, etcétera, que van a tener que hacer nuestros estudiantes. La primera sección es una sección de informaciones generales donde hay un mínimo de recursos y archivos que tenemos que compartir. Vamos a colocar primero un encabezado o un cabezal, que es la imagen que ustedes ven aquí, que va a ser común a todas las aulas del curso. Es un archivo en PDF editable que ustedes después tienen que guardar como JPG, algo que les vamos a mostrar en un tutorial aparte, pero que se va a ver una vez que ustedes lo editen, como están viendo este de aquí. Luego vamos a incorporar un texto que dé la bienvenida al aula y donde podemos incorporar distintas indicaciones para nuestros estudiantes, y luego los recursos mínimos que proponemos, que son el foro de avisos, que ya viene por defecto en el aula, al que le vamos a agregar una pequeña configuración para que aparezca la descripción de manera visible. Así nuestros estudiantes pueden, apenas se carga la página del aula, ya saber qué es lo que hay allí adentro o qué se espera que puedan hacer o que puedan encontrar sin necesidad de hacer clic en el recurso. Vamos a agregar un foro de consultas generales para que nuestros estudiantes puedan mandarnos mensajes y hacernos preguntas, consultas acerca de la asignatura o del aula de manera general. Y luego el programa de la asignatura y el cronograma, que ya les vamos a mostrar cómo hacerlo. Además, dado que todas nuestras materias van a incluir parte de su dictado de manera remota o virtual, también les vamos a mostrar cómo incorporar un link a una videoconferencia en esta misma sección de presentación, para que esté siempre allí disponible de manera rápida, inmediata, para todos los estudiantes. Una sugerencia que les vamos a hacer es que antes de comenzar con esta edición, tengan ya los materiales que van a cargar. Por ejemplo, por supuesto, tener ya hecho y guardado como PDF el programa, lo mismo el cronograma, como así también editada la imagen del encabezado, para que entonces sea nada más cargar esos recursos y esos archivos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros tenemos nuestro curso, nuestra aula que nos es entregada así, vacía. Y lo primero que tenemos que hacer es habilitar el modo de edición en la esquina superior derecha. Una vez que hacemos clic allí, vemos que cambia la manera en la que vemos el aula. Para empezar van a aparecer unos lapicitos al lado de los nombres, tanto de las secciones, fíjense, general, tema 1, tema 2, ¿sí? Como al lado de los recursos que nuestra aula ya tiene. Ese lapicito sirve para una edición rápida del texto del nombre. Entonces, si hacemos clic, vamos a ver que podemos cambiar el nombre de la sección y vamos a poner uno más descriptivo, como presentación, portada, podríamos ponerlo más largo, presentación de la asignatura, etc. Aquí mismo nos dice que para poder finalizar y que se guarde nuestro cambio, tenemos que hacer clic en Enter. Entonces, ahí vemos, haciendo clic en Enter, vamos a tener ya grabado ese nombre. Ahora bien, ¿cómo hacemos para incorporar la imagen y el texto que veíamos que el aula que mostrábamos como ejemplo tenía? Vamos a hacer clic en los tres puntitos a la derecha y luego en Editar sección. Entonces se nos despliega una caja de texto. Aquí, si no cambiamos el nombre de la manera rápida con el lápiz en el paso anterior, podríamos también cambiarlo en esta ocasión. Acá vamos a tener el lugar para insertar un texto y la imagen. ¿Cómo vamos a hacer
para insertar, bueno, para el texto simplemente tenemos que escribir, porque de hecho lo que se nos despliega aquí es un procesador de texto. Entonces, vamos a poner lo que las sugerencias o nuestra presentación. Somos fulanita y fulanito, sí, y les damos la bienvenida al cursado de 2025, por ejemplo, y lo que ustedes quieran. Podría ser que pongamos en modo texto una recorrida del aula virtual, diciéndoles qué es lo que van a encontrar, cómo nos vamos a manejar con los foros, si hay algún día en particular en el que vamos a responder las consultas, etc. Ahora bien, nosotros vimos que al principio sugeríamos poner el encabezado. Para poder incluirlo, nosotros tenemos que hacer clic en la opción de insertar o editar imagen. Fíjense que está en este bloque, insertar o editar imagen. Vamos a examinar repositorios, vamos a seleccionar el archivo que está en la carpeta donde nosotros ya fuimos guardando todo lo que necesitamos para esta configuración y ponemos abrir. Aquí vamos a poner un nombre para esta imagen, encabezado vamos a suponer el nombre de nuestra asignatura y ponemos subir este archivo. Aquí tenemos, nuevamente nos pide el sistema, el aula, que volvamos a introducir una descripción de la imagen para quienes no pueden verla, para aquellos estudiantes nuestros que tengan problemas de visión. Entonces aquí podemos poner imagen con el logo de la universidad y los datos de la asignatura, por ejemplo, y podemos decir que la imagen es solo decorativa. Acá tenemos para seleccionar el tamaño de nuestra imagen y la alineación. Le vamos a poner superior y vamos a poner guardar la imagen. Probablemente esta imagen sea muy grande, pero la podríamos adaptar también aquí si vemos que es muy grande. En este caso lo voy a dejar así, voy a ver cómo se ve. Ponemos guardar cambios y acá ya tenemos que nuestra sección de presentación ya tiene el nombre que nosotros le queremos dar, tiene el cabezal incluido y tiene el texto que nosotros cargamos. Si deshabilitamos el modo de edición, ahí vamos a poder ver el aula como la van a ver nuestros estudiantes. Bien, vamos a volver a editar, vamos a volver al modo de edición para editar rápidamente el foro avisos, que es el foro que viene por defecto. Entonces, vamos a clic en los tres puntitos a la derecha, editar ajustes, y acá tenemos que podemos editar el nombre del foro. Por ejemplo, puede ser que en lugar de avisos le pongamos foro de novedades, ¿sí? Ya tiene una descripción, podríamos dejarle esa o agregarle otra, pero lo más importante es que pongamos una descripción o dejemos la que está. Tenemos que tildar, muestra la descripción en la página del curso para que efectivamente se vea. Bien, y una vez entonces que guardamos los cambios, el foro ya va a aparecer con el nuevo nombre y con la descripción que le hayamos puesto visible. Si nuevamente desactivamos el modo de edición, vamos a ver cómo lo ven nuestros alumnos. El foro con su descripción. Veamos ahora que dijimos que nosotros vamos a incluir además un foro un foro general, un foro de consultas generales. Entonces, nuevamente activamos edición y vamos a añadir una actividad o recurso y ahí se nos despliega este selector
este selector de actividades o recursos para añadir. Buscamos acá foro, ¿sí? Y vamos a configurar el foro que le vamos a agregar. Y acá vamos a poner un foro de consultas generales. Lo vamos a describir. Vamos a tildar para que se muestre la descripción en la página del curso. Dejamos que es un foro para uso general y podemos, sí, aquí decidir si queremos que sea de suscripción opcional o bien de suscripción forzosa. Por lo general, un foro de consultas se deja en suscripción opcional. Aquí ponemos guardar cambios y mostrar. Y nuevamente vamos a tener, volvemos a la asignatura, desactivamos el modo de edición y aquí ya podemos ir controlando cómo nos va quedando nuestra presentación configurada, con la imagen, el mensaje y los dos foros. Volvemos a activar edición para agregar los archivos que nos falta agregar. Entonces vamos a añadir una actividad o un recurso y esta vez en el selector vamos a elegir archivo. Aquí vamos a poner el nombre del archivo que va a ser, por ejemplo, programa de la asignatura. Podemos describirlo, ¿sí? Aquí encontrarán el programa y podemos hacer alguna sugerencia. Por ejemplo, con respecto a la bibliografía, etc. Siempre después tildamos que se muestre la descripción en la página del curso y vamos a agregar el archivo, que lo podemos hacer haciendo clic aquí o bien arrastrando y soltando el archivo para añadirlo. Si hacemos clic, vamos a ir a seleccionar el archivo. Siempre elijo el que está en formato PDF. Le pongo el nombre. ¿Sí? Subir. Y allí ya lo tengo al archivo disponible en el aula. En apariencia nosotros recomendamos utilizar en ventana emergente. Ponemos guardar cambios y mostrar, volvemos a nuestra aula, ¿sí? Desactivamos el modo de edición y aquí ya vamos viendo que tenemos entonces nuestra presentación con la imagen, el texto de bienvenida, los dos foros y el programa con su descripción. De la misma manera vamos a agregar el otro archivo que es el cronograma. Y por último, dado que es un poquito diferente, vamos a ver cómo añadimos el link a la videoconferencia. Eso lo hacemos con el recurso URL. Aquí le ponemos el nombre y aquí lo que vamos a hacer es buscar la videoconferencia que ya teníamos configurada, copiamos el enlace y lo insertamos en nuestra aula. Le podemos poner, como siempre, una pequeña descripción, por ejemplo, puede ser que sea solo para las clases teóricas, muestra la descripción en la página del curso y guardar cambios. Allí volvemos al aula, desactivamos el modo edición y vamos a ver la presentación en su formato final. Recuerden que nos faltaría el recurso cronograma.